Este mensaje se titula Yo sacudiré todas las cosas. Fue predicado el día 10 de enero del año 2021 por el hermano Deva Govender. Dear saints, gathered both locally and abroad, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Preciosos santos que están reunidos localmente y alrededor del mundo, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. We are once more grateful to be in the house of God, to be able to worship Him and praise Him. Una vez más estamos agradecidos del poder estar en la casa de Dios para venir a adorarle y glorificarle And give Him glory this morning. y para darle la gloria esta mañana. Let's bow for a word of prayer. Inclinemos nuestros rostros para orar. Heavenly Father, we are so thankful this morning, dear God, Padre Celestial, estamos tan agradecidos en esta mañana that we can look to Thee, my God, the sovereign ruler of this universe, my God, porque podemos venir delante de ti, tú el gobernador supremo de todo este universo, that has guided Your people down through time. el cual ha guiado a su pueblo a través del tiempo. I pray for every child, Lord, gathered both locally and abroad, my Father. Y Padre, oro por cada hijo que se ha reunido aquí localmente y alrededor del mundo. You see the situations, you see the conditions, Lord. Tú ves las situaciones y las condiciones, Padre, You see the many needs amongst Your people, my Father. y las muchas necesidades que hay entre tu pueblo. I pray, Lord, that You will cover them all under Your precious blood. Y yo oro para que tú las cubras bajo tu sangre preciosa. I pray that You will minister to them this morning, my God. Señor, yo oro para que tú les ministres en esta mañana, Lord, in whatever category they need, my Father. en cualesquiera que sea la categoría que ellos necesiten. I pray for Your precious word. También oro por tu preciosa palabra, Lord, we depend upon Thee, my God. porque dependemos de ti, oh Dios, Guide our mortal lips, Lord. Let something be said para que guíes a estos labios mortales y que algo pueda ser dicho, that will be beneficial to all Your children, my God, que pueda ser beneficioso para todos tus hijos, wherever they can be, my God. en donde quiera que ellos se encuentren. I pray this morning, Lord, that You will anoint Your word, my God. Y yo oro esta mañana, Señor, para que tú unjas tu palabra, Lord, we are fully dependent upon Your Spirit this morning. porque estamos completamente dependiendo de tu Espíritu en esta mañana. We ask these mercies in the name of Jesus Christ. Y te pedimos estas misericordias en el nombre de Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Amen. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we are a thankful people to be living at the beginning of 2021. somos un pueblo agradecido de poder estar viviendo al comienzo de este año 2021. We realize that much has gone on this week, Nos hemos dado cuenta que muchas cosas han sucedido esta semana. and we want to look into the Word of God this morning Y quiero que veamos, entremos a la palabra de Dios esta mañana. and see what God has got for us in His Scriptures. Y que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros en sus escrituras. This morning we are entitling our message, Esta mañana hemos titulado nuestro mensaje, I will shake all things. I will shake all things. Yo sacudiré todas las cosas. Scripture there is found in Hebrews chapter 12 verses 25. Esa escritura del día de hoy se encuentra en Hebreos 12, versículo 25. Well, we're not going to start that this morning. We're going to turn in the book of Isaiah chapter 5. Ahora no vamos a comenzar en esta escritura, sino que vamos a ir al libro de Isaías capítulo 5 y luego vamos a regresar a esta otra escritura. Now, my brothers and sisters, as we look into the book of Isaiah chapter 5, Entonces, hermanos, como vamos a ver aquí en el capítulo 5 del libro de Isaías, we realize that Isaiah the prophet nos vamos a dar cuenta cómo es que el profeta Isaías lived some 120 years before the destruction of Jerusalem. vivió unos 120 años antes de la destrucción de Jerusalén. That's an approximate time, my brothers and sisters.
Ese solo es un tiempo aproximado. He lived through the reign of many kings Él vivió a través del reinado de muchos reyes and also Hezekiah as well. y también de Ezequías. He had spoken to Israel as well as the Judah. Él le habló al pueblo de Israel y también al pueblo de Judá. And my brothers and sisters, he told them of the condition that Israel, the 10 northern tribes were in, as well as Judah. Él les habló acerca de la condición en la que se encontraba Israel y esas tribus y también de Judá And what was coming down the road. y las cosas que se aproximaban. Now we realize, my brothers and sisters, Israel and the United States of America Y ahora nos damos cuenta, hermanos, de que Israel y los Estados Unidos de América have many things in common. tienen muchas cosas en común. And my brothers and sisters, this morning we're going to try and run a parallel in a few things Y esta mañana vamos a tratar de correr un paralelo en unas cuantas cosas to see what has transpired almost 2,700 years ago para ver qué es lo que ha sucedido ya a unos 2000 años después de que todo esto sucedió, to what is happening basically in our time. para poder ver lo que está sucediendo ahora en nuestro tiempo. Now we look here in Isaiah chapter 5 Entonces, si vemos aquí en el libro de Isaías, capítulo 5, and verses 5. versículo 5, It says, "And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard." os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Now, my brothers and sisters, it'll take a long time to be able to go back in chapters 1, 2, and 3, and 4. Ahora tomaría mucho tiempo, hermanos, el regresarnos para ver qué sucedió en los capítulos del 1 al 4, Before we come to chapter 5. antes de que llegáramos aquí al capítulo 5. But my brothers and sisters, as we look at this chapter, Pero ahora que estamos leyendo este capítulo, we realize that the Lord looked upon Israel nos damos cuenta de que Dios estaba mirando a Israel. as his precious vineyard. La menciona como su preciosa viña. And my brothers and sisters, in verses 5, Y en el versículo 5, he is stating what he is going to do to this vineyard Él está declarando lo que Él iba a hacer con esta viña, because of what he had done to her in the prior times or the prior verses. I will por lo que Él había hecho con ella en los versículos anteriores. just read it to you quickly. Y solamente se los voy a leer así rápido. It says in verses 1, Dice en el versículo 1, "Now I will sing to my well-beloved a song of my beloved touching his vineyard. ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill, Tenía mi amado una viña, una ladera fértil, and he fenced it and gathered out the stones thereof, la había cercado y despedregado, and planted it with the choicest vine, y plantado de vides escogidas. and built a tower in the midst of it, and also made a winepress therein. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, And he looked that it should bring forth grapes, y esperaba que diese uvas, and it brought forth wild grapes. y dio uvas silvestres. Now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad, I pray you between me and my vineyard. juzgad ahora entre mí y mi viña. What could I have done, or could have been done more to my vineyard ¿Qué más se podría hacer a mi viña that I have not done in it? que yo no haya hecho en ella? Wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, Como esperando yo que diese uvas, it brought forth wild grapes. ha dado uvas silvestres. Now, my brothers and sisters, we realize the special care that the Lord had taken with the nation of Israel as he brought her out of Egypt.
Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta de ese cuidado especial que Dios tuvo de Israel conforme Él los sacó de Egipto. through the wilderness, Los trajo a través del desierto and through having some wonderful kings that ruled in our time. y cómo les dio ciertos reyes que fueron grandiosos o grandes cuando gobernaron en su tiempo. But brothers and sisters, after a while, Pero ¿qué pasó después de un tiempo? she took another route. Ellos se fueron por otro lado. And it's that, brothers and sisters, that Isaiah is talking about. Y eso es de lo que Isaías estaba hablando, What is going to happen down the road que era lo que les iba a pasar más adelante, in time for him. cuando llegase el momento. Now we realize the United States of America Ahora nos damos cuenta de que los Estados Unidos de América is the Lamb nation that is talked about in the book of Revelation, es esa nación cordero de la cual nos habla el libro de Apocalipsis, chapter 13. ahí en el capítulo 13. We realize that at her birth she had some wonderful presidents. Nos damos cuenta que durante su nacimiento ella tuvo unos grandes presidentes. And my brothers and sisters, Washington was a mighty man of God that God gave him a vision as well. George Washington fue un gran hombre al cual Dios también le dio una visión. And my brothers and sisters, we realize that as time progressed on, Y nos damos cuenta que conforme avanzó el tiempo, America rose to be a prosperous nation in the world. América se levantó y se convirtió en una nación próspera en el mundo. But we see over this week, Pero lo que vimos esta semana, my brothers and sisters, some of the things that have happened. algunas de las cosas que sucedieron. My brothers and sisters, most of you have watched these pictures. I didn't want to put too many pictures Muchos de ustedes vieron estas fotografías y yo no quise poner muchas de ellas, lest this video is flagged down. porque puede que este video sea pueda ser marcado y quitado. But my brothers and sisters, you can go on YouTube and see for yourself Pero ustedes pueden ir allí a YouTube y ver esto por ustedes mismos. some of these pictures that have happened. Aquí hay unas fotografías de lo que sucedió. Now, my brothers and sisters, Isaiah is saying, Y lo que está diciendo Isaías, hermanos, now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Brothers and sisters, this is a parallel of what we look is down the road Esto, hermanos, es un paralelo de lo que estamos viendo que se aproxima más adelante, for the United States of America as well. también para los Estados Unidos de América. But the difference is that we know with Israel, God scattered her, and after 2,000 odd years, Y ya sabemos lo que pasó con Israel, cómo Dios los esparció y después de un periodo más de 2000 años, He has brought them back into the land of Israel. Él los ha estado trayendo de regreso a la tierra de Israel. But my brothers and sisters, with the United States of America, Pero los Estados Unidos de América, we realize the time is running out. nos damos cuenta de que el tiempo se está acabando She's got an end time role to play. y esa nación tiene un rol que jugar al final de los tiempos. Therefore, whatever is going to happen Entonces, lo que sea que vaya a suceder, is not the end picture. esa no es la fotografía final. God will, brothers and sisters, clean the United States of America, Porque Dios, hermanos, tiene que primeramente limpiar esa casa de los Estados Unidos de América and prepare her y los va a preparar for the coming of the woman of Revelation chapter 12. And para que estén preparados para recibir a esa mujer de Apocalipsis 12. so we know that no matter what happens, Entonces sabemos que sin importar qué suceda, the United States of America has a positive and a wonderful end sabemos que los Estados Unidos de América van a tener un final positivo y bueno as it goes into the millennium. conforme ellos comiencen a entrar al milenio. So my brothers and sisters, we see the Lord speaking and He says, now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Remember the preceding verses that I read.
Acuérdense de esos versículos que leí anteriormente. He had formed an edge, he built a tower, Dice que él la había cercado y había construido una torre, and my brothers, he wanted Israel to bring forth good grapes, y él quería que Israel diera buenas but uvas, it brought forth wild grapes. pero lo que dio en realidad fueron uvas silvestres. Here it says, and I will take away the edge thereof. Y dice aquí, le quitaré su vallado. Brothers, that's an important point Esto de aquí es un punto muy importante for us to stop and investigate. para que nosotros paremos y lo investiguemos. When the word of God says, I will take away the heads thereof, that means the protective shield. Cuando dice aquí Dios que le quitará su vallado, eso significa que Él va a remover ese escudo protector, That God has placed in bygone days el cual Dios había puesto allí en días anteriores, to Israel as well as to modern America. así como Él lo hizo con Israel, así Él lo hizo con la América moderna. That protective shield is not going to be there while she acts this way. Ese escudo protector no va a permanecer ahí mientras ella continúa actuando de esta manera. My brothers and sisters, we remember how Satan went to God and spoke about Job. Ya sabemos cómo Satanás fue y habló con Dios acerca de Job. And the devil stated and said, you know why Job is doing this? Because you put an edge around him. Y él le dijo, tú sabes por qué Job está haciendo todo esto, es porque tú tienes un vallado, un cerco alrededor de él. And my brothers and sisters, so God himself says, I will take away the heads thereof. Y aquí está diciendo Dios, yo le quitaré su vallado. If God did that to the nation of Israel, Y si Dios hizo esto con la nación de Israel, brothers and sisters, no government on the face of this world can expect protection while they deviate away from the program and plan of God. entonces no hay gobierno alguno que pueda esperar ser protegido por Dios mientras ellos se están desviando del plan y de la voluntad de Dios. And it says, and it shall be eaten up and break down the wall thereof. Dice, y será consumida, aportillaré su cerca. En inglés dice, quebraré su pared, And it shall be trodden down. My y será hollada. brothers and sisters, that is an important picture to look at. Esto aquí, hermanos, es una fotografía muy importante que debemos de ver. My brothers and sisters, so it shouldn't have stunned the world as much as it did. Y esto no debería de impresionar al mundo tanto como lo hizo. I realize they are blinded, but brothers Ahora yo me doy cuenta de que ellos están cegados, and sisters, God already said pero Dios ya había dicho what is going to be the prelude, the introduction qué cosa iba a ser esa introducción to what is going to be in the days ahead of us. a esas cosas que se aproximan en los próximos días. Brothers and sisters, that protective edge is being eroded and has been eroded for some time now. Ahora esa cerca protectora se ha estado desgastando. Se desgastó ya desde hace mucho tiempo. But brothers and sisters, the scenes that we've seen take place, Y con todas estas escenas, lo que tomó lugar ahí, brothers and sisters, is because, my brothers and sisters, that White House was not desecrated today, brothers and sisters, or last week. esa Casa Blanca, hermanos, no había sido profanada. Brothers and sisters, its desecration started a long time ago. Esa profanación había comenzado hacía mucho tiempo atrás. We don't want to go too far back. In 2015, you remember, Y no quiero regresar mucho atrás, pero si usted recuerda, en el año 2015, brothers and sisters, when 52 states, brothers, accepted the laws, brothers and sisters, that allí hubo 52 estados que aceptaron esas leyes led to the moral decay, que comenzaron a guiar hacia ese denigramiento moral o decaimiento moral that is now fast becoming in that nation as well as in other nations. que está rápidamente avanzando en esa nación y también en otras. Brothers and sisters, we have to say, when the
the laws have been desecrated, Y podemos decir que cuando las leyes son profanadas, brothers and sisters, it has opened the door eso abre la for puerta the enemy to make its entrance and do all kinds of things. para que el enemigo pueda entrar y hacer todo tipo de cosas. So we see, brothers and sisters, God says, I will take away the heads thereof, Y podemos ver cómo Dios dice, le quitaré su vallado and it shall be eaten up, y será consumida. and break down the wall thereof, and it shall be trodden down. Dice, y quebraré la pared y caerá. Again, I must say, if America, the United States of Y lo voy a decir otra vez, si América, los Estados Unidos de América, America, the Lamb Nation, did esa nación cordero, not have an end time role, si ellos no tuvieran un papel que jugar al final del tiempo, then my brothers and sisters, this will be the picture that will go on till the end. entonces esto que se está presentando ahora sería la fotografía con la cual ella terminaría hasta el final. But we know better. We know that it has a role to play, and God, Pero sabemos claramente que esa nación tiene un papel que jugar, will shake it and will clean it y Dios la va a tener que sacudir y la va a tener que limpiar and prepare it for what's ahead of us. para prepararla para las cosas que se aproximan más adelante. So we see, brothers and sisters, this breach that took place, Y podemos ver cómo hubo ellos pudieron pasar esas líneas de seguridad in Washington, allá en Washington. and no doubt it's going to move on. We do not know what this is going to lead to, Y sabemos que esto tiene que continuar, no sabemos a qué punto va a llegar, but my brothers and sisters, we do know pero lo que sí sabemos that as long as the United States of America had the back of Israel, que entre tanto que los Estados Unidos estén respaldando a Israel, then there's a lot of prophetic scriptures will not be fulfilled the way it has been written in the scriptures. mientras ellos sigan haciendo eso, hay muchas escrituras que no pueden ser cumplidas, ¿ve? Porque fueron escritas en la Biblia para que Israel tiene que quedar sola, no tiene que haber nadie que la esté respaldando. We know, brothers and sisters, that America, as according to, brothers and sisters, the scriptures that are found in Ezekiel and in Isaiah and Zechariah, Hay varias escrituras que podemos encontrar en Ezequiel, en Isaías, en Zacarías, que hablan de América. they tell us, brothers and sisters, that God alone will tread the winepress. Dice que Dios mismo será quien pisará ese lagar. My brothers and sisters, in Edom, so we know, brothers and sisters, it's God who is going to get his glory. Y sabemos que en Edom, allí es donde Dios va a recibir la gloria. And we know, brothers and sisters, in Isaiah 63, it También sabemos que nos dice en Isaías 63, speaks about that. allí habla de eso. So, somewhere between now and the era of the miraculous that's starting in the Middle East, Entonces, en algún momento entre el día de hoy y hasta que se presente esa guerra milagrosa allá en el Medio Oriente, brothers and sisters, there's going to be a lot of changes hasta que eso suceda, entre ese tiempo va a haber muchos cambios in the United States of America's government en el gobierno de los Estados Unidos de América. as well as in the government of Israel. Y lo mismo va a pasar en el gobierno de Israel. So, we see God says, now let me tell you what I'm going to do to my vineyard. Entonces podemos ver lo que Dios dice. Él está diciendo, os mostraré lo que haré yo a mi viña. I will remove the edge, Yo le quitaré su vallado and it will be consumed. y será consumida. I will break its wall down, En inglés dice yo derrumbaré su pared. and it shall become trampled ground. Dice y será hollada. Brothers and sisters, so it should O en inglés dice será pisoteada. take no one by surprise why the desecration has taken place. It's not something Y ahora que a nadie le impacte esto, porque esa degradación, profanación que ha tomado lugar, that we welcome or it's a good sight to see. ve que nosotros, esa misma nación le dio la bienvenida. But brothers and sisters, we must understand
that desecration started a long time ago. Lo que tenemos que entender es que esa profanación comenzó hace mucho tiempo. Imagine that in the Senate Imagínense usted que en el Senado and brothers and sisters, the White House, y en la Casa Blanca, you cannot now use the word mother usted ya no más puede usar la palabra madre or father o padre or sister o hermana or brother. o hermano. That vocabulary has now been taken away. Ese vocabulario ha sido removido. That lets me know, brothers and sisters, Eso me hace entender a mí, hermanos, people should not ever get confused or be stunned que las personas no deben de confundirse o de ser impresionadas by what is taking place when the laws have been watered down. por lo que está sucediendo en ese país ahora que las leyes han sido diluidas. This holy book tells us Este libro santo nos dice it was our God, brothers and sisters, that is our Father. que eres nuestro Dios, quien es nuestro Padre. And when you cannot use the terminology as Father, because you cannot describe what Father is like, Y si usted ya no se le permite usar ese término Padre, ellos no quieren que usted defina esa palabra correctamente, or you think it'll hinder you, there's a problem. o usted cree que eso va a ser algo que le va a estorbar, entonces eso ya es un problema. Brothers and sisters, and we don't want to go into the rest of all the changes that have taken place. Y yo no voy a entrar en todos esos otros cambios que también han sucedido. But my brothers and sisters, it says, and I will lay it waste. It shall not be pruned nor digged. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, But there shall come up briars and thorns, y crecerán el cardo y los espinos. and I will also command the clouds that they rain no rain upon it. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Brothers and sisters, if any nation does not honor God, Si alguna nación, hermano, quien quiera que ella sea, no honra a Dios, brothers and sisters, these things also can happen to them. estas cosas que se describen aquí también le pueden suceder a ella. So we see this happened to Israel. Podemos ver cómo esto le pasó a Israel. You can go back in history and see how Nebuchadnezzar came. Usted puede ir aún más hacia atrás y leer ese tiempo cuando vino Nabucodonosor, How they were taken to Babylon. cómo ese pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. What happened, my brothers and sisters, in AD 70? So Y lo que pasó en el año 870. God, brothers and sisters, is not a God that is a partial God. Entonces nuestro Dios no es un Dios que es parcial. And so we have to accept the fact that the world is living in a timepiece, brothers and sisters. Y tenemos que aceptar el hecho de que este mundo está viviendo en un periodo de tiempo They need to walk close to God. donde ellos necesitan caminar cerca de Dios. We see as the word of God says, Y continuamos leyendo en la palabra de Dios. Israel was that special vineyard of the Lord. Como Israel fue esa viña especial del Señor. God loved Israel. Dios ama a Israel. Brothers and sisters, He pampered it. Él la apapachó. He protected it. Él la protegió. He built a hedge of protection. Él le construyó una cerca de protección. But brothers and sisters, when they walked away, Pero cuando ellos se apartaron, we've just read what He said He did to them. acabamos de leer lo que dijo Dios que les iba a hacer. And my brothers, the purpose and the reason Ahora el propósito y la razón that this has all happened del por qué todo esto ha sucedido is because the word of God says, therefore my people are es porque la palabra de Dios dice, por tanto mi pueblo gone into captivity fue llevado cautivo, versículo 13, because they have no knowledge, porque no tuvo conocimiento, and their honorable men are famished. y en inglés dice, y sus hombres honorosos perecieron de hambre, And their multitudes dried up with thirst. y su multitud se secó de sed.
Look at what has happened, my brothers and sisters, in the past week. Mire lo que ha sucedido esta semana pasada. Brothers and sisters, George Washington stated George Washington dijo that, brothers and sisters, no government can rule rightfully que no hay ningún gobierno que pueda gobernar justamente without the Bible and a God. That was the sin tener a la Biblia y a Dios. first president of the United States of America. Eso fue dicho por el primer presidente de los Estados Unidos de América. The Word of God says, brothers and sisters, and their honorable men La palabra de Dios dice aquí en el versículo 13, dice en inglés, y sus hombres honorosos o honorables are famished. perecieron de hambre, se murieron de hambre. Brothers and sisters, they are depleted. ¿Qué quiere decir? Que ellos están vacíos. And their multitudes are dried up with thirst. Dice, y su multitud se secó de sed. Brothers and sisters, that is why Esa es la razón, hermanos, they have changed the vocabulary in the government, por lo que ellos cambiaron esas palabras o vocabulario en el gobierno, in the White House. allí en la Casa Blanca. Because, brothers and sisters, they have become so spiritually thirsty Porque ellos se han convertido, han tenido una sed tan grande espiritualmente brothers and sisters, they become dried up, que ellos se han secado. that they have to keep something running all the time. Ellos han hecho que algo tenga que estar corriendo constantemente. So the Word of God has given us a descriptive account. Entonces la palabra de Dios nos ha dado un ejemplo muy descriptivo. Brothers and sisters, why society has gone into captivity? ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué la sociedad ha entrado en cautividad? It's not that they are not knowledgeable people. No es porque ellos no son gente de estudios, It's not that they have not got knowledge. no es porque ellos no tienen conocimiento. Brothers and sisters, the world has got more knowledge now than it has ever had. El mundo en este día, hermanos, ha recibido tanto conocimiento más que en cualquier otro día. But this is talking about Bible knowledge. Ahora, esto de lo que habla aquí se refiere a conocimiento de la Biblia. This is talking about revelated knowledge. Esto se refiere a un conocimiento de revelación. This is talking that they have thrown the word of God behind their back. Esto dice que han aventado, echado la palabra de Dios a sus espaldas. My brothers and sisters, instead of lifting the word of God up, instead of putting the word of God as it's spoken of in the Old Testament, Que no es suficiente levantar la palabra de Dios como se hacía antes, o hablarla como lo hacían en el Antiguo Testamento. before them, in front of them, Ellos la ponían delante de ellos, enfrente, as Israel has always done it. así como Israel siempre lo había hecho. Brothers and sisters, they have discarded the word of God Pero ellos han hecho a un lado la palabra de Dios and they have thrown the word of God, brothers and sisters, out of their law courts. y ellos han sacado esa palabra de Dios fuera de sus corazones. And we know for a fact today, Y sabemos que es un hecho en este día, brothers and sisters, the church of the living God que esa iglesia del Dios vivo, is fast becoming more and more constricted, entre más y más pasa el tiempo, ella está siendo más restringida limited in what she can do and what she cannot do. en las cosas que ella puede y no puede hacer. I don't know for how long more we can preach a gospel Ahora yo no sé por cuánto tiempo más vayamos a poder predicar un evangelio that, brothers and sisters, that will not be looked into of what we are talking about. que no vaya a ser escrutinado y vaya a ser el punto de enfoque conforme estamos hablando de estas cosas. Therefore, we have to realize that the word of God has to be lifted up in our hearts. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que esa palabra de Dios tiene que ser levantada en nuestros corazones. I thank God over the past years, Y yo le agradezco a Dios porque en los últimos años God has allowed us to say a few things Dios ha permitido que hablásemos ciertas cosas that has somehow bypassed these men's hearings and eyes. que de alguna manera han
sobrepasado los ojos de todos estos que buscan callarlas, estas palabras. I don't know for how long it will be. Y yo no sé por cuánto tiempo más esto vaya a suceder o el Señor lo vaya a permitir. But nevertheless, brothers and sisters, God says, my people have gone into captivity because they have no spiritual knowledge. They've discovered Entonces, ¿qué dijo Dios? Mi pueblo ha entrado en cautividad porque ellos no tenían un conocimiento espiritual. the word of God. They've discarded revelated knowledge. Ellos hicieron a un lado la palabra de Dios, ellos hicieron a un lado ese conocimiento revelador. They've discarded the inspiration by the Spirit of God Ellos hicieron a un lado esa inspiración a través del Espíritu Santo for the time that they are now living in. para este tiempo en el cual ahora ellos están viviendo. So, brothers and sisters, the world could have been stunned, and a lot of people could have awakened. Y el mundo, hermanos, se pudo haber parado, pudo haber muchas personas que pudieron haber despertado, But I say they awakened a bit too late. pero yo tengo que decir esto, muchos de ellos están despertando ya demasiado tarde, Because, my brothers and sisters, what is penned down in His Word porque lo que ha sido puesto en esta palabra, is surely going to happen. eso ciertamente va a pasar. We see in Isaiah chapter 5 and verses 16, Podemos ver ahí en Isaías 5, versículo 16, it says, but the Lord of hosts shall be exalted in judgment. pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Brothers and sisters, we have to believe Hermanos y hermanas, tenemos que creer that God's mercy and grace has been extended and que la gracia y la misericordia de Dios han sido extendidas to certain elements, y hasta ciertos elementos. it is still extended. Brothers and sisters, Aún para ellos esto ha sido extendido. but to individuals that desecrate, discard Pero para esos individuos que están profanando, que están echando a un lado God's word, la palabra de Dios, God has already spoken what the end result is going to be. Dios ya les ha hablado y les ha dicho cuál va a ser el resultado final. And it says here that the Lord of hosts shall be exalted in judgment. Dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Brothers and sisters, we have to believe Y tenemos que creer, hermanos, that the world is walking now in another timepiece altogether. de que el mundo está caminando en un periodo de tiempo totalmente diferente. Brothers and sisters, God's grace, His hand is still extended Ve, la gracia de Dios, su mano aún está extendida to those who are interested in walking with God para aquellos que aún están interesados en caminar con Dios. and have a desire for the things of God. Y ellos tienen un deseo de las cosas de Dios. But my brothers and sisters, we know that slowly but surely Y sabemos, hermanos, que lentamente pero seguramente that our Lord is going to be exalted in judgment, in que nuestro Señor Dios va a ser exaltado en juicio. being able to bring, my brothers and sisters, the United States of America to what its final role is contained in the scriptures. Y que Él va a moverse para que los Estados Unidos de América vengan a cumplir ese papel final que ellos tienen que cumplir. Because the word of God says that nation is going to be prepared Porque la palabra de Dios dice que esta nación sería preparada in order to be able to hide the woman para que ella pueda esconder a esa mujer que huye. that will flee. My brothers and sisters, at the ending of the first part of the week, Esto va a suceder al final de esa primera parte de la semana, brothers and sisters of Daniel 70th week. de la 70 semana de Daniel. So it says, woe unto them that draw iniquity with cords of vanity. Dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Brothers and sisters, society in the past decade, Hermanos, la sociedad en esta última década, on every television screen, en cada pantalla de televisión, on your Facebook,
aún en su página de Facebook on your internet. o en su internet. Brothers and sisters, it has been so much, I would say, displayed. Tengo que decir que todas estas cosas están siendo mostradas o desplegadas. All it's all about is vanity. De lo único que ellos hablan y le muestran a ustedes vanidad. Brothers and sisters, the ego of man. Ellos están hablando, mostrando mucho el ego del hombre. Brothers and sisters, and the elite, all the word of God says, they are drawing iniquity with cords of vanity. Y ni siquiera se dan cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Brothers and sisters, look at what, brothers and sisters, the phones are brought on the face of the world. Mire por un momento lo que los teléfonos han traído sobre la faz de la tierra. Everyone, every second. Cada persona, cada segundo. There's nothing wrong if you want to take a selfie, but brothers and sisters, Ahora, no hay nada de malo si usted se quiere tomar una fotografía personal de usted mismo, that is all the lo que le llaman un selfie. world. Everywhere you go in the malls, brothers, they've got nothing to do. Pero esto está pasando por todo el mundo, hermano. Si usted sale en la mañana, usted los ve, ellos no tienen otra cosa que hacer. It is all about that. Todo se trata de vanidad. Brothers and sisters, they've been engulfed in a spirit of vanity. Ellos han sido embestidos de un espíritu de vanidad. Brothers and sisters, they don't use the word vanity now. Ahora en día no se usa, hermano, la palabra vanidad. But brothers and sisters, some 20 years ago, Pero hace unos 20 años atrás, that word was very predominant esa palabra era muy predominante in the vocabulary of children of God as well. en el vocabulario y también con los hijos de Dios. But brothers and sisters, but this generation is drawing, they are tied to it. Pero esta generación, ellos están atados a eso. Because Paul said, in the end time, they shall be lovers of pleasures. Porque Pablo dijo que al final del tiempo habría aquellos amadores de los deleites, More than the lovers of God. más que amadores de Dios. Brothers and sisters, so it says, they draw iniquity with cords of vanity. Dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. I can expound much more on that, but Yo puedo expandir más en esto, I don't want to take up time. And pero no quiero usar tanto tiempo. it says, and sin as it were with a cart rope. In Y el pecado como con coyundas de carreta. other words, brothers and sisters, En inglés dice como con cuerdas de carreta. vanity and unbelief and darkness and Entonces, hermanos, la vanidad, la incredulidad y toda esa oscuridad, tinieblas, sin follows the society wherever it goes. y el pecado en este día están siguiendo a toda la sociedad, a donde quiera que ellos van. And my brothers and sisters, that is why the world has reached this point. Por esa razón es que el mundo ha llegado a este punto. Brothers and sisters, remember, God could not apply judgment to Recuerden, hermanos, Dios no puede aplicar juicio the Canaanites till the cup of the Amorites were full. Dios no podía aplicar o traer juicio a esos cananitas hasta que la copa de los amorreos estuviese llena. There was a set time. He could not bring the children of Israel out of Egyptian bondage Hubo un tiempo determinado por Dios. Él no pudo sacar a los hijos de Israel de ahí de cautividad, unless that cup had been full. a menos que esa copa estuviese llena. Likewise, the cup, brothers and sisters of all nations, De la misma manera, esa copa, la copa de todas las naciones, will have to reach a certain point primero tiene que llegar a cierto punto before it can be full. antes de que pueda llenarse. So we see in Isaiah 5:20, Y podemos ver en Isaías 5:20, the word of God says, woe to those who call evil good la palabra de Dios dice, ay de los que a lo malo dicen bueno and good evil. y a lo bueno malo. My brothers and sisters, the word of God doesn't say blessed.
Ve, hermano, la palabra de Dios no dice bendecidos aquellos. The word of God says woe. La palabra de Dios dice ay. And the word woe means anguish. Y la palabra ay significa angustia. Brothers and sisters, to those Para who aquellos call evil good que a lo malo dicen bueno and good evil. y a lo bueno malo. Brothers and sisters, we do not have to elaborate about that. You can just see what is happening now. No tenemos que hablar mucho acerca de esto, hermanos. Usted solamente tiene que ver lo que está sucediendo hoy. Since what has happened in the United States of America and the White House, Ahora que pasó esto en los Estados Unidos de América y en la Casa Blanca, it brings a picture to us eso nos da una fotografía that good is evil spoken about and evil is good de que ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo, in the hearts and minds of people. allí en las mentes y corazones de las personas. Brothers and sisters, the world is now at this crossroads. Aquí está ahora el mundo, hermanos, se encuentra en esta encrucijada. ¿Qué camino va a tomar? Brothers and sisters, they either follow the street of good Y ellos van a seguir esa calle del bien or they follow the street of evil. o van a caminar por esa calle del mal. And my brothers and sisters, God has down through time told mankind, Y Dios a través del tiempo le ha dicho siempre a la humanidad, choose good. escojan lo bueno. But my brothers and sisters, because man is blind and society is blind, Pero porque el hombre se ha cegado y la sociedad está cegada, brothers and sisters, they cannot see what is good and what is evil anymore. ellos ya no más pueden ver lo que es bueno o lo que es malo. And so, brothers and sisters, the masses are following the evil street. Y todos esos enormes grupos de personas están caminando por esa calle del mal. And my brothers and sisters, that is why Y we por eso, have to hermanos, believe tenemos que creer. we have reached 2021, Hemos llegado al 2021. the opening of this. Brothers and sisters, at 2020, we did not know what March 2020 was going to bring. Y ve, hermanos, este ha sido la gran apertura de este año. Cuando estábamos allá en el 2020, ni siquiera pensábamos que nos iba a deparar el 2021. Brothers and sisters, and look at the year that has passed. Y mire cómo ese año se pasó. Brothers and sisters, for almost 12 months, the world has been engulfed in a virus that they Por casi 12 meses todo el mundo ha sido envuelto en un virus. couldn't get rid of. And my brothers and Ellos no pudieron deshacerse de eso. sisters, and we still are fighting this today. Aún estamos peleando con eso en el día de hoy. Even the new variants that have come on the scene. Now, before man could finish with that, Y ve, ha venido una nueva zeta de ese virus. Se ha transformado en otro. we've been speaking about this, brothers and sisters. Y antes de que pudiéramos decir que ya se acabó, This now has come about. Where y habíamos hablado de esto, otra nueva variante de ese virus ha llegado. the United States of America, the leading beacon lighthouse, Y cómo es que los Estados Unidos de América, esa luz brillante, esa luz de faro, que era un faro para los demás, of the world, para todo el mundo, brothers and sisters, has been shook. cómo ellos han sido sacudidos. And the world says, well, we don't know what is going to happen. Y todo el mundo está diciendo, oh, no sabemos qué va a pasar. But if they go and read the scriptures and follow the parallels Pero si ellos fueran y leyeran las escrituras y pudieran ver los paralelos, of Israel and what has happened, los ejemplos que se aplican a Israel y lo que le sucedió a ellos, they would have known and they will know what is down this road. But thank God, ellos pudieran haberse dado cuenta qué cosa se aproximaba. Pero le damos gracias a Dios, that God is the sovereign God. que Dios es un Dios soberano. He has all things in control. Él es el que tiene control de todas las cosas. He puts one down, he lifts up another. Dice que Él hace que uno caiga y levanta a otro. And it's not because they are bad in themselves,
Y eso no quiere decir que sucedió porque ellos eran personas malas. but because God's plan is to move on. Pero eso tiene que suceder porque el plan de Dios tiene que avanzar. He puts in the heart of men to fulfill His word. Dice que Él pone en el corazón del hombre el cumplir su palabra. That is why timelessly we see what's happening in the United States of America. Por eso es que hemos visto a través del tiempo lo que ha sucedido con los Estados Unidos de América. And we know coming in March, the leadership of Israel is going to change. Y sabemos que ahora en marzo el liderazgo, el gobierno de Israel va a cambiar. Because it cannot go on that Israel would be having a leadership that cannot make decisions that Porque no puede continuar más así, donde Israel no puede tomar decisiones gubernamentales. are contained as is paralleled in the Word of God. The Word of God says, her governors will be a terror. Porque la palabra de Dios dice que eso sería un paralelo. Dice que esos gobernantes se convertirían en un terror To the end time generation of time. para esa última generación del tiempo final. So, brothers and sisters, likewise, Y de la misma manera, hermanos, this change, no doubt, is for a certain temporary while, este cambio ciertamente ha venido y va a suceder por un tiempo so that God's word and the actors can be put in their place. para que la palabra de Dios y todos esos actores puedan ser puestos en su lugar, puedan tomar cada uno su lugar. The word of God says further, Continúa diciendo la palabra de Dios. woe unto them that call evil good and good evil, Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, that put darkness for light and light for darkness. que hacen de las tinieblas, que hacen luz tinieblas, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Brothers and sisters, where have you ever heard in, brothers and sisters, the greatest, I would say, place that man looks to from a governmental point of view? ¿Cuándo antes usted había escuchado, hermano? Me refiero a esas grandes posiciones, la más alta que un hombre puede alcanzar, donde todo el mundo lo ve. That you cannot use the term mother or father. ¿Cuándo usted iba a pensar que hombres en esa posición iban a permitir que esos términos de padre o madre That lets me know, brothers and sisters, fueran removidos? they have put darkness for light. Eso, hermano, me da a entender a mí que ellos han puesto tinieblas han hecho de la luz tinieblas. What will children come to know about? ¿Y qué de esos hijos cuando ellos nazcan? Entonces, ¿ellos qué van a saber de eso? Brothers and sisters, all in the name, we don't want to discriminate. Ellos están diciendo, tenemos que hacer esto porque no queremos discriminar. Brothers and sisters, we have to believe something has gone wrong radically. Pero tenemos que darnos cuenta de que algo ha sucedido que causó que esto se desvíe completamente With the thinking of man. de la manera en que piensan los hombres ahora. And it says, and light for darkness, Dice, y de las tinieblas luz, that put bitter for sweet, que ponen lo amargo por dulce and sweet for bitter. y lo dulce por amargo. Brothers and sisters, you cannot evermore say anything Usted ya no más, hermano, puede decir algo out of, I would say, any arena. en cualquier área. Everything is fact-checked. Todo está siendo analizado I wonder with para ver si es verdad o no. what book they are fact-checking it. Y yo me pregunto qué libro están usando para analizar las cosas, ver si son verdad o no. Brothers and sisters, that is why it's of no concern to me, because, Y eso en realidad a mí no me importa, brothers and sisters, they cannot fact-check a revelation. porque ellos no pueden decidir si una revelación es verdad o no, Unless they have the Holy Spirit in them. a menos que ellos tengan el Espíritu de Dios con ellos. It'll be a mystery to them.
Para ellos esas revelaciones van a ser un misterio, because the devil cannot understand a revelation. porque el diablo no puede entender una revelación. That is why, brothers and sisters, many times to what they're hearing, it's a mystery to them. They cannot put the picture together. Por eso muchas veces lo que ellos escuchan para ellos es un misterio, no pueden ver la fotografía. But brothers and sisters, the word of God is very clear Pero la palabra de Dios es muy clara. that we will live in a time Dice que vamos a vivir en un tiempo where evil will be good and good evil. donde lo malo será bueno y lo bueno será malo. That put darkness for light and light for darkness. That put bitter for sweet and sweet for bitter. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Brothers, we all know for the past number of years, even from Brother Branham's time, Y ya sabemos por un tiempo atrás, aún desde el tiempo del hermano Branham, the world will be living just as it was in the days of Lot dice que el mundo estaría viviendo como fue en los días de Lot and in the days of Noah. y como fue en los días de Noé. We thank God that there is an ark in this time. Y le damos gracias a Dios porque hay un arca para este tiempo. Brothers and sisters, that's the word of God, Y esa es la palabra de Dios, that we have found safety. en la cual hemos encontrado seguridad. So, brothers and sisters, let us thank God that we have an entrance and a door this morning. Entonces agradezcámosle a Dios porque hay una puerta y podemos entrar esta mañana. That we can enter into. But nonetheless, the moral conditions in this world is going to get worse and worse. Pero con todo esto, las condiciones que hay en el mundo van a empeorar y empeorar. Violence is going to, brothers and sisters, escalate. La violencia va a aumentar. And what you saw, brothers and sisters, just, I would say, on the White House Y lo que vimos ahora que sucedió en la Casa Blanca, is not going to stop there. eso no va a parar ahí. Brothers and sisters, we know that there is a George Washington's vision to be fulfilled. Sabemos que hay una visión de George Washington que tiene que ser cumplida. And we know there is Brother Branham's vision to be fulfilled. Y también hay una visión del hermano Branham que va a ser cumplida. Brothers and sisters, these were men of God. Estos fueron hombres de Dios. Nothing that they said, brothers and sisters, I would say in that visions that they had, brothers and sisters, I would say is not something that we see happening in the world today. Aún las cosas que ellos hablaron en esas visiones que ellos tuvieron, yo tengo que decir, aún no hemos visto en el mundo todo lo que ellos vieron en esas visiones. Aún no ha sucedido. In the last days, God will be called evil, good will be called evil, and evil called good. Brothers and sisters, En los últimos días el bien será llamado mal y el mal será llamado bien. that's something that should be before our mind as we watch every newscast. Estas palabras deben de estar presentes en nuestras mentes cada vez que escuchamos esas noticias. Every talk, and be able to sift it and see O cualquier plática que usted encuentre, ¿ve? Pero debemos de colarla y ver how man has changed. cómo es que la humanidad ha cambiado. Brothers and sisters, now we see what God says. Y ahora podemos ver lo que Dios dice. God says, therefore, Dios dice en el versículo 24, por tanto, that is, brothers and sisters, the conclusion. ¿ve? Esta es la conclusión. As the fire devoured the stubble, and the flame consumed the chaff, Como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, so their root shall be as rottenness, así será su raíz como podredumbre, and their blossom shall go up as dust. y su flor se desvanecerá como polvo. En inglés dice cuando una flor se abre y brota, como su brote, se desvanecerá como el polvo. Because they have cast away the law of the Lord of hosts. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Brothers and sisters, that's the purpose, that's the reason. Ese es el propósito, hermanos, esa es la razón.
and they have despised the word of the Holy One of Israel. y abominaron la palabra del Santo de Israel. Brothers and sisters, there's been no other nation on the face of this earth that was such a beacon of glorious gospel light. No ha habido otra nación, hermanos, sobre esta faz de la tierra, la cual haya sido un faro de luz en cuanto a la palabra de Dios para el resto de las naciones. Over the past 400 years since the Reformation, Por los últimos 400 años, desde el tiempo de la Reforma, brothers and sisters, that people came to the land. More preachers came out of the United States of America. esas personas que han venido a esta tierra, muchos más predicadores han salido de aquí, de los Estados Unidos de América, More wonderful leaderships. muchos gobernantes y líderes maravillosos. But brothers and sisters, today we see that the world has chosen evil for good. Pero en este día podemos ver cómo el mundo ha escogido lo malo, lo han cambiado por el bien. And my brothers and sisters, that is why we have to believe the ensuing months in front of us Por eso debemos de creer que estos próximos meses que están adelante de nosotros, brothers and sisters, the Word of God doesn't say there's going to be any kind of a blessedness. la palabra de Dios no nos dice que se aproxima cierto tipo de bendición. But to the children of God, Ahora, para los hijos de Dios, they shouldn't be afraid. ellos no deben de temer. God will preserve them. God will protect them. Dios los va a preservar, Él los va a proteger. God will have His hand of mercy as He had His hand, Él va a tener esa mano de misericordia, brothers and sisters, down through time. así como Él siempre lo ha hecho a través del tiempo. But we have to realize the Lamb nation has got to have a cleaning of the house. Pero tenemos que darnos cuenta que esta nación cordero tiene que venir a ser limpiada. Tiene que haber una limpieza de esa casa. Because God is not going to take Holy Ghost filled Israelite Jewish people back to a prepared place. Porque Dios no va a tomar a esos israelitas judíos llenos del Espíritu Santo de regreso a un lugar To house them, to repopulate this world. para que ellos esperen ahí y para que ellos puedan para que puedan repoblar. That is why, brothers and sisters, in front of us, God is going to deal in a spectacular way. No van a estar en un lugar que no es el correcto. Por eso es que los siguientes meses Dios va a preparar un camino. No, it's not going to be a salvational message. Y no va a ser un mensaje de salvación. When God shakes the Middle East by Michael the Archangel, Cuando Dios sacuda a ese Medio Oriente a través de ese arcángel Miguel, it is going to be to show the era of the miraculous eso va a mostrar el comienzo de la era milagrosa. for some mortal people on the face of this earth. Eso es para mostrárselo a ciertas personas mortales que están sobre la faz de la tierra. Some young people and some good-hearted people Algunos de ellos van a ser personas jóvenes, muchos de ellos van a ser personas de buen corazón. that are candidates to be the ones Ellos van a ser los candidatos para convertirse en aquellos that will repopulate que van a repoblar, the millennium. que van a repoblar la tierra durante el milenio. And before they go there, Pero antes de que lleguen ahí, they will acknowledge on this side ellos van a reconocer, antes de que se llegue aquel tiempo, that the God of this book que el Dios de este libro is the God of this universe. es el Dios de este universo. God will take away Islamism. Dios va a desaparecer al islamismo o al islam. He will take away Buddhism. Él se va a llevar al budaísmo. He will take Hinduism away. And Él va a desaparecer el hinduismo. finally,
He will take the ideology of atheism y finalmente Él va a hacer que esa ideología del ateísmo out of the mind structure of mankind, desaparezca de la estructura mental de la humanidad. and He will give them an opportunity to Y Él les va a dar una oportunidad see what man has done to bring this world to this point, para que ellos puedan ver qué cosas los hombres han hecho que han llevado al mundo a tal punto. and you can have everything in this life, and you know that has been brought in the world today. And Y usted puede tener todo en el mundo, tenerlo todo, y ya sabemos que esa es la actitud del mundo hoy. look at the condition of the world. Pero mire la condición en que ese mundo se encuentra. Brothers, evil is good and good is evil. Hermanos, ellos dicen el bien es malo y lo malo es bien, And therefore God says es bueno. He's going to do this because they despised the word of the Holy One of Israel. Y Dios dice que Él va a tener que hacer esto porque abominaron la palabra del Santo de Israel. My people are destroyed for lack of knowledge. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo se perdió, en inglés dice se destruyó por falta de conocimiento. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Y porque has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Brothers and sisters, that is not intellectual knowledge. Eso de allí, hermano, no está hablando de un intelecto humano. That is the scriptural knowledge. That's the word of God that God has given mankind. Esa es la palabra de Dios que Dios le ha dado a la humanidad. Es un intelecto o un conocimiento por parte de Dios. And if you reject it, brothers and sisters, you can see out of the minds of people Y si usted lo rechaza, usted va a poder ver cómo en las mentes de las personas what is coming forth. So brothers and sisters, as por esa razón es que Dios va a traer esto. we have that as a setback of what has happened to Israel in the past, Y esto es como un ejemplo, hermanos, de las cosas que le han sucedido a Israel en el pasado. what is in front of us for the United States of America. ¿Qué cosas se encuentran adelante de nosotros? ¿Qué le va a pasar a los Estados Unidos de América? Brothers and sisters, we're going to turn momentarily to the religious structure. Entonces vamos a mirar un poco momentáneamente a esa estructura religiosa. That is contained in the Word of God. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. We see the Apostle Paul. Podemos ver al apóstol Pablo, cómo fue que An Old Testament scripture él tomó una escritura del Antiguo Testamento. that we talked about from our text. I will shake all things. De allí es de donde tomamos este título. Ahí dice que Dios va a sacudir todas las cosas. In Hebrews chapter 12, Allí en Hebreos capítulo 12, verses 25, we see that allí en el versículo 25 y 26, God says, podemos ver lo que Dios dijo through the Apostle Paul, to the General Assembly and Church of the Firstborn. Brothers and sisters, we are a thankful people. allí en Hebreos 12, 23. Dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ve, hermanos, somos un pueblo privilegiado. That we don't have to have a high structured name No necesitamos tener un nombre muy alto, like Methodist, Baptist, or como metodista, bautista Presbyterian, o presbiteriano, because the Word of God says, to the General Assembly and the Church of the Firstborn. porque la palabra de Dios dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Brothers and sisters, we are the Church of the Firstborn. Nosotros somos esa iglesia de los primogénitos. Firstborn of what? ¿Primogénitos de The qué? Lord Jesus Christ. Del Señor Jesucristo. He was the firstborn that Él fue el primogénito, rose from the grave. el cual se levantó de entre los muertos.
And we are the ones that follow, y nosotros somos aquellos que le seguimos, contained in that church of the firstborn. que somos parte de esa iglesia o congregación de los primogénitos. We realize he is the headstone, Nos damos cuenta que Él es la piedra angular. which are written in heaven, and to God the judge of all, Dice que están inscritos en los cielos a Dios, el juez de todos, and to the spirits of the just men made perfect. a los espíritus de los justos hechos perfectos. We're not going to elaborate much on this, though we can say Ahora no vamos a entrar mucho en detalle en esto, aunque sí voy a decir. a lot about it. But brothers and sisters, it says, to the General Assembly and Church of the Firstborn, Cuando dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, who are registered in heaven. Brothers, your name may not have been registered on a placard anywhere, ve hermanos, su nombre no ha sido escrito en alguna placa en algún lugar on any book, o en algún libro but you are registered in heaven. o en cualquier libro, sino que usted dice que ha sido inscrito en el cielo, In God's book of life. en el libro de la vida de Dios. And my brothers and sisters, to God, the judge of all, to the spirit of just men made perfect, A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. and to Jesus, the mediator of the new covenant, A Jesús, el mediador del nuevo pacto, and to the bloods of sprinkling that speaketh better things than Abel. y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Brothers and sisters, we are the church of the firstborn, Hermanos, nosotros somos esa iglesia de los primogénitos. and we've come through the blood of Jesus Christ that speaketh better things. It's a better covenant. Y hemos venido a través de la sangre de Jesucristo que habla cosas mejores. Ese es un pacto mucho mejor. That is why we have to believe that when Jesus came the first time, Por eso es que tenemos que creer que cuando Jesús vino la primera vez, he brought a message Él trajo un mensaje that the Judaistic people of that hour que las personas judías de aquel tiempo, rejected. ellos la rechazaron. And we will see what happened when they rejected that message. Y vamos a ver qué les pasó cuando ellos rechazaron ese mensaje. Brothers and sisters, the blood of Jesus Christ it has brought about a better covenant, Hermanos, la sangre del Señor Jesucristo ha traído un mejor pacto. and Jesus Christ is that mediator Y Jesucristo es ese mediador between God and man. entre Dios y los hombres. Therefore, that blood of the new covenant Por lo tanto, esa sangre de ese nuevo pacto preserves us, protects us nos cuida, nos preserva y protege up till today. hasta este día. It is the panacea for the world. No matter what your problem is, Para el mundo eso es inexplicable. No importa quién sea usted, brothers and sisters, you have an entrance into the throne of grace. usted tiene un acceso a ese trono de gracia. And you can place, brothers and sisters, whatever your needs are. Y usted puede venir y poner sus necesidades, cualesquiera que ellas sean. Be it coronavirus, Ya sea que usted le haya dado coronavirus, be it the new variant. que a usted le haya dado esa nueva variante. Brothers and sisters, do what I would say is necessary to do. Yo le voy a decir algo, hermano. Haga lo que usted crea que es necesario Brothers and sisters, to keep yourself safe, para que usted se mantenga salvo. and trust the living God. He is I would say, the one that has paid the price on Calvary. Y confíe, le voy a decir, confíe en ese Dios vivo. Él fue el que mandó ese precio a pagar por usted. So that by his stripes you can be healed. Y que a través de las llagas de Jesucristo usted ha sido sanado. So we see, brothers and sisters, there's power through the blood of Jesus Christ. Entonces, hermanos, tenemos que recordar que hay poder en la sangre de Jesucristo. And we realize it is through the blood of the firstborn. Y tenemos que darnos cuenta que es a través de esa sangre de ese primogénito. Now, my brothers and sisters, as we come to this verse of scripture, Ahora que llegamos aquí a esta escritura, 12:25, Paul says, see that ye refuse not him that speaketh.
Mirad, que no desechéis al que habla. Now, Paul is talking to the generation of his hour. Ahora Pablo le estaba hablando a la generación de su hora. But, brothers and sisters, he's not here anymore. That generation has all gone away. Y él ya no más está aquí, esa generación ya ha pasado. We are the last generation. Nosotros somos la última generación. And this verse of scripture is speaking to us at this end time. Y este versículo, esta escritura nos está hablando a nosotros, a los que vivimos en este último tiempo. It says, see that ye refuse not him that speaketh. Mirad, que no desechéis al que habla. Now we know Jesus Christ is not here today in a physical form. Ahora sabemos que Jesucristo no está aquí en este día de una forma física To speak to us. para hablarnos. So Paul is going to elaborate a little what happened to the people Entonces Pablo está hablando un poco de lo que le pasa o le va a pasar a esas personas when Jesus spoke in his time. cuando Jesús habló en su tiempo. For if they, the they here is not us, that is the Judaistic element. Dice, porque si no escaparon aquellos, ¿ve? Eso no se refiere a nosotros, eso se está refiriendo a aquel elemento judío That refused and pushed away what Jesus said. aquellos que rechazaron e hicieron a un lado lo que Jesús estaba diciendo. For if they escape not, who refused him, Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que that spake on earth, los amonestaba en la tierra, Jesus Christ was the one that spoke on earth. en inglés dice al que les hablaba en la tierra, y quién fue el que les habló en la tierra fue Jesucristo. Much more shall not we Mucho menos nosotros, escape. si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Brothers and sisters, this is very important. Esta parte aquí, hermanos, es muy importante. This is so important Esto es tan importante that no matter what you want to use as a form of escape, que nos está diciendo, no importa que usted trate de usar a manera de escape, but if you refuse pero si usted rechaza, and reject está haciendo un lado what God is speaking at this hour of time, las cosas que Dios está hablando durante esta hora, en este tiempo, then there's going to be a problem. entonces allí hay un problema. Because remember, God is not speaking in the physical form of Jesus Christ today. Porque recuerden, Dios no está hablando en la forma física de Jesucristo el día de hoy, But God is speaking by His Holy Spirit pero Dios está hablando a través de su Espíritu Santo. that is anointing men of God for this hour of time. Dios ha ungido a hombres durante este día, este tiempo, Just as He anointed a messenger así como Él vino y ungió a un mensajero, and an apostle. y lo hizo con un apóstol. And God is speaking, so we have to read this verse very close. Y tenemos que tenemos que verlo. Tenemos que ver a este versículo de una manera muy delicada And understand what the impact of it is. y tenemos que entender el impacto que estas palabras tienen. The United States of America rejected the word of God. Los Estados Unidos de América rechazaron la palabra de Dios, And that is why they are reaping the results of it. y por eso ellos están cosechando los resultados de ese acto. It's not that God had not spoken, No es como que Dios no ha hablado, but we also know that there's a bright end to it. pero también sabemos que hay un final para la novia en todo esto. But likewise, the Judaistic teachers of the hour of Jesus, Ahora, esas enseñanzas que Él dio durante aquel tiempo para los judíos, they rejected
the man that spoke in that hour of time. Ellos rechazaron a ese hombre que les estaba hablando en aquel tiempo. And we see now that God tells us Y podemos ver cómo Dios nos dice that, brothers and sisters, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Brothers and sisters, who is speaking from heaven today? ¿Y quién está hablando desde los cielos hoy? Brothers and sisters, we go back. The Bible says the Judaistic people rejected that voice. Si regresamos a aquel tiempo, la Biblia nos dice que aquellos judíos rechazaron esa voz, Spoke on earth. la cual les habló aquí en la tierra. He spoke on earth, not, brothers and sisters. His message wasn't his own. Y lo que él habló aquí en la tierra, ese mensaje no fue su propio mensaje. But we know what happened. Pero ya sabemos lo que pasó. Brothers and sisters, it says, see that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, o al que habla desde los cielos. Brothers, that was the result. Y ve, hermanos, eso fue el resultado To the Judaistic people para aquellos, aquel pueblo judío, of the first coming of Christ. durante la primera venida de Jesucristo. When they rejected the anointed scriptural message Cuando ellos rechazaron ese mensaje ungido de revelación, of the Lord Jesus Christ, that ese mensaje del Señor Jesucristo, was the Messiah, el cual era el Mesías, that was the firstborn. ese fue el primogénito. Brothers and sisters, 40 years later, ¿Y qué pasó, hermanos? 40 años después, Jerusalem was burned down. Jerusalén fue quemada. Brothers and sisters, we have to realize, Tenemos que darnos cuenta, hermanos, to the church of the living God, para la iglesia del Dios vivo, we have an admonition in his word. se nos ha dado un mensaje para llamar nuestra atención. How much more shall we not escape? Dice, esa declaración es, mucho menos nosotros escaparemos. Brothers and sisters, we have to believe Entonces tenemos que creer, hermanos, what has happened in 2020 que lo que pasó en el 2020 is not something that's a coincidence. no es algo que fue una coincidencia. What has happened, brothers and sisters, at the beginning of this year Lo que sucedió al comienzo de este año is not a coincidence. tampoco es una coincidencia. Because we have to realize, if God dealt this with his own people that he loved, that vineyard, Si Dios con su propio pueblo, al cual Él ama, esa viña, that he put a hedge, en el cual Él ha puesto un vallado, una cerca, that he preserved and protected, con la cual Él ha protegido y preservado, then what will he do to Gentile mankind? And what will he do to the Gentiles entonces, ¿qué le va a pasar a esa mente gentil y aún a los gentiles, that have had the gospel for 2,000 years los cuales han estado escuchando el Evangelio por casi 2000 años and have rejected a message that came to this hour of time? y han rechazado un mensaje el cual vino durante este tiempo, esta hora? Brothers and sisters, the Bible says, La Biblia nos dice, hermanos, whose voice then shook the earth. dice la voz del cual conmovió entonces la tierra. En inglés dice sacudió la tierra. But now he had promised, saying, Pero ahora ha prometido diciendo, yet once more I shake the earth, I shake not the earth only, but also the heaven. aún una vez y sacudiré no solamente la tierra, sino también el cielo. Brothers and sisters, it says, whose voice then shook the earth.
Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, o la sacudió. Brothers and sisters, the voice of Jesus Christ Hermanos, la voz de Jesucristo never shook Israel, nunca sacudió a Israel, that people were trembling and shaking and they thought an earthquake was taking place. para que las personas estuvieran temblando y sacudiéndose pensando que había un terremoto. It doesn't state in any historical book No nos dice en ningún libro de historia that when Jesus spoke, brothers and sisters, que cuando Jesús habló, that his voice shook the earth. que sus palabras o su voz sacudieron la tierra en ese instante. We know that when he died, there was an earthquake. Ahora ya sabemos que cuando él murió hubo un terremoto, But his voice, his message, brothers and sisters, pero su voz, su mensaje, the people sat on I would say the mountaintops, and las personas se sentaban ahí en esos montes from the boat he preached. y desde esa barca él les predicaba. He preached on the podiums of the Judaistic people. Él predicó en esos podios ahí de esos templos judíos. What shook the earth and how did it shake? Entonces, ¿qué fue lo que sacudió la tierra y cómo fue sacudida? Brothers and sisters, his voice was the anointed message Esa voz fue ese mensaje ungido that shook the religious structure que sacudió esas estructuras religiosas of the Judaistic people of his hour. For the de aquel pueblo judío que se encontraba en aquella hora. first time, Él vino y lo sacudió por primera vez. they stood astounded and said, Ellos se quedaron allí atónitos y dijeron, "From whence learned this man this? ¿de dónde es que este hombre ha aprendido estas cosas? Who taught him?" ¿Quién le enseñó a él? Brothers and sisters, because when he talked about the parables of Matthew 13, Porque cuando él habló de esas parábolas de Mateo 13, they didn't know what it was. When he talked about Matthew 24, ellos no sabían de qué se trataba. Cuando él habló de Mateo 24, they didn't know what it was. When he ellos no entendían qué era eso. spoke words, when they tried to trap him, Cuando él habló palabras, cuando estaban tratando de ponerle una trampa, he shook the religious structure. él vino y sacudió esas estructuras religiosas. And my brothers and sisters, we have to believe that that voice did not stop then. Y tenemos que creer, hermanos, que esa voz no paró allá. My brothers and sisters, we see that in the days of Moses, Y podemos ver cómo en los días de Moisés, my brothers and sisters, on Mount Sinai, when God spoke, allí en el monte Sinaí, cuando Dios habló, the mountains trembled. ahí las montañas temblaban. Brothers and sisters, but God had a message for that people. Ve, pero Dios tenía un mensaje para ese pueblo. When his son, brothers and sisters, was anointed, Cuando su hijo fue ungido, no doubt the voice spoke out and said, "This is my son, esa voz vino y habló y dijo, este es mi hijo, in whom I am well pleased to dwell." a quien a mí me place, en quien él, mi hijo a quien me place morar, en quien me place morar. And thereafter he spoke a message. Y después de eso él dio un mensaje. But brothers and sisters, after 2,000 years, Y después de 2000 años we see God in this eagle age. podemos ver a Dios en esta edad del águila. When the spirit of an eagle came down, brothers and sisters, Cuando el espíritu de esa águila descendió and through a prophet messenger, y vino a través de un profeta mensajero, for the first time, through the Dark Ages and the Reformation, por primera vez después de esas edades oscuras, de esa reforma, God's voice through a message was aired again. la voz de Dios a través de un mensaje se encontraba aquí nuevamente. Brothers and sisters, that voice, that's why the Bible says when the first seal was opened, Esa voz, hermanos, por eso la Biblia dice que cuando el primer sello fue abierto, a voice, a thunder was heard, dice que un trueno, voz de trueno se escuchó, meaning it was a voice, significando que era una voz, the voice of God. la voz de Dios. Brothers and sisters, that is why we have to believe Por eso es que tenemos que creer in our time, que durante nuestro tiempo, once again, God's voice
Una vez más, esa voz de Dios was brought upon the scene vino a la escena to shake Gentile mankind out of our systems para sacudir esos sistemas de los gentiles y sacar a todos aquellos de esos lugares and bring her back to the apostolic word. y traer a esa novia de regreso a esa palabra apostólica. And my brothers and sisters, and through an apostolic ministry, Y a través de un ministerio apostólico, and now a ministry that God is anointing. y ahora a través de un ministerio el cual Dios está ungiendo, Brothers and sisters, it's important for us to understand. entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos. God, brothers and sisters, the Bible tells us in 1 Thessalonians 4:16, La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 the Lord himself shall descend with a shout. Brothers, that shout dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. was a voice. It ¿Ve? Esa voz was en inglés dice con un clamor. El hermano está diciendo, ve hermano, ese clamor fue una voz. a voice to shake the world, to Una voz que vino para sacudir al mundo, awaken them from the denominational ranks. para despertarlos de esos rangos denominacionales. And my brothers and sisters, that is why it says in Isaiah 52:8 Por eso es que dice en Isaías 52:8, that the watchmen dice que los atalayas shall lift up the voice. levantarán sus voces. What voice will they lift? ¿Y a qué voces se refiere? Brothers and sisters, that revelated end time voice. Eso se refiere a esa voz de revelación del tiempo final. Brothers and sisters, that is why the Bible says, Por eso es que la Biblia dice, hermano, see ye not that you refuse that voice miren que no rechacen a esa voz that is speaking from heaven. que está hablando desde el cielo. Brothers and sisters, when it says he's speaking from heaven, Y cuando dice que está hablando desde el cielo, don't look to the stars or the moon or the sun. usted no ponga a verse, o no mire hacia arriba y mire las estrellas, el sol, la luna. It is speaking in the spiritual dimension. Eso se refiere a una dimensión espiritual. Brothers and sisters, the voice that shook the earth was shaking society. Esa voz que estaba sacudiendo la tierra era una voz que estaba sacudiendo a la sociedad. That's the earth. Eso se refiere a la tierra. Today, brothers, the spiritual religious camps El día de hoy todos esos campos religiosos espirituales, have been shaken. ellos han sido sacudidos. And my brothers and sisters, sad to say, Y es triste el decir esto, they are refusing to hear what God is speaking. que ellos están rechazando escuchar lo que Dios está hablando. That is why God has to say, and this word, yet once more signifying the removing of those things. El hermano está leyendo de Hebreos 12:27. Dice allí en el versículo 27, y esta frase, en inglés dice, y esta palabra, aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas. Dice el hermano, hermanos y hermanas, Upon the structure of God's true revelated word, then you can be rest assured si usted se encuentra sobre esa estructura de la palabra revelada de Dios, entonces usted puede estar seguro events, situations are going to happen. de que eventos, situaciones y otras cosas van a suceder. And it says that it's the removing of those things that are shaken, as of things that are made. Dice, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, That those things which cannot be shaken may remain. para que queden las cosas que no pueden ser removibles o las inconmovibles. And the only thing that cannot be shaken, Jesus Christ said, Y la única cosa que no puede ser sacudida, así como Jesús dijo, that his church will be built upon that rock Él dijo que su iglesia sería construida sobre esa roca de revelación, of revelated truth.
de verdad revelada. starting with Jesus Christ, Eso comenzó con Jesucristo, which is the cornerstone. el cual es esa piedra angular, But it will be revelation upon revelation that cannot be shaken. pero va a venir revelación tras revelación que no va a poder ser sacudida. And my brothers and sisters, he said, the gates of hell shall not prevail. Y él dijo que aún las puertas del infierno no prevalecerían. So we realize, brothers and sisters, we've now moved into a time log, into a time span, Y nos damos cuenta, hermanos, de que ya hemos entrado a un periodo de tiempo where governments are going to be shaken, donde los gobiernos van a ser sacudidos, leaderships are going to be shaken, los gobernantes y líderes van a ser sacudidos, religious leaders are going to be shaken. aún esos líderes religiosos van a ser sacudidos. Brothers and sisters, both in the United States of America Y esto va a suceder tanto en los Estados Unidos de América as well as in Israel, como en Israel. the church people are going to be shaken. Todas las personas de la iglesia van a ser sacudidas. Brothers and sisters, their medium of preaching is going to be closed down, as we see now. A todos esos medios que usan para predicar y otras cosas van a cerrar, porque ya hemos visto cómo comenzó esto, Brothers, churches have been closed down. cómo ha habido iglesias que están siendo cerradas. They've taken the next step, that you say anything outside the code of ethics of their standards, Y ya han dado ellos el primer paso, el siguiente paso, que si usted dice algo contrario a ese código de ética que ellos han creado por sí mismos, then your website and brothers, your means of talking is entonces su página de internet o la manera que usted tiene de comunicarse, going to be shaken. todo eso va a ser sacudido. What cannot be shaken ¿Qué cosa no puede ser sacudida? is when you have a revelation in your heart. Es cuando usted tiene esa revelación en su corazón. That is why Jesus said to Peter, Por eso Jesús le dijo a Pedro, Peter, he said, flesh and blood has not revealed this to you, él le dijo, Pedro, carne y sangre no te han revelado esto a ti, but my Father, the Holy Spirit, pero mi Padre, el Espíritu Santo, has revealed this to you, and the gates of hell shall not prevail. Él te lo ha revelado y las puertas del infierno no prevalecerán. Brothers and sisters, we're a thankful people looking at this hour, Hermanos, somos un pueblo agradecido de poder ver estas cosas en esta hora. watching. Brothers and sisters, Estamos vigilando. yes, we know under Brother Branham's ministry, Sí, ya sabemos que debajo de ese ministerio del hermano Branham, which was that first watch, que fue esa primera vigilia, brothers and sisters, it awakened us through eso vino para despertarnos that voice piece. a través de esa voz que vino. Under the second watch, Y durante esa segunda vigilia, to Brother Jackson, que fue del hermano Jackson, brothers and sisters, it awakened us to a further clarity of His Word. eso aún nos despertó aún más para darnos claridad en la palabra de Dios. Those words have connected the bride Todas esas palabras han conectado a la novia to move forward. para que avance. And now in this hour of time, Y ahora en esta hora del tiempo, brothers and sisters, the living church of the living God esa iglesia viva del Dios vivo as a living carcass, tiene un cuerpo muerto o un cuerpo vivo, a fresh word out o of una palabra fresca, the scriptures for this hour of time. que son las escrituras para este tiempo. That is why as we watch, Por eso es que conforme seguimos vigilando brothers and sisters, the steps, y esos pasos, the capital of the United States of America being shaken, esa capital de los Estados Unidos de América ha sido sacudida. and we see a leadership being taken over. Y podemos ver cómo ese gobierno, ese liderazgo ha sido pasado por encima. Brothers and sisters, by a leadership that is going in the wrong direction. Y otros líderes han tomado el control, los cuales quieren ir en la dirección opuesta. We can see the end, because not that we have any smartness about ourselves. The Y podemos ver el fin. No estoy diciendo que nosotros somos alguien o somos muy inteligentes para decir esto, Bible says that God's word shall stand. pero sabemos lo que la palabra de Dios nos dice, que su palabra permanecerá. And God has
being the one that is given a full understanding of Y Dios, siendo aquel que da todo el entendimiento His word to the children of God. That is why de su palabra, Él viene y se lo da a sus hijos. we can take heart, for our redemption draweth nigh. Por eso es que debemos de estar, debemos de tener paz en nuestros corazones porque nuestra redención se And acerca. my brothers and sisters, every other threshold is going to be shaken. Y cada otra cosa va a ser sacudida también. Todas las cosas. The church of the living God is not going to be shaken. Pero la iglesia del Dios vivo no va a ser sacudida. That is why the word of God says, Por eso es que la palabra de Dios dice, I will shake all things. yo voy a sacudir todas las cosas. O yo sacudiré todas las cosas. Wherefore, we receive a kingdom. Brothers, what a glorious picture that is. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿ve, hermano, qué fotografía tan maravillosa esa es? We receive a kingdom. I'm thankful Hemos recibido un reino y yo estoy agradecido por eso, that brothers and sisters, that we have a heavenly citizenship. porque tenemos una ciudadanía celestial. We are in that kingdom. We receive a kingdom Nosotros estamos en ese reino, hemos recibido ese reino. which cannot be moved. Dice que no puede ser conmovido o es inconmovible. Brothers, I shall not be moved, because the Bible says, which cannot be moved. Ve, hermano, yo no voy a ser conmovido porque la Biblia dice que este reino es inconmovible. Let us have grace. Brothers, let's Dice, tengamos gracia. En inglés dice gracia, en español dice tengamos gratitud. walk by grace. Let us thank God for the grace that is given us. Ve, caminemos en esa gracia y démosle gracias a Dios por esa gracia que Él nos ha dado. And let us thank God for His love and mercy Y démosle gracias a Dios por su amor y misericordia that has brought us through the gateway, que nos ha traído a través de esa puerta, that has brought us to the throne of grace. que nos ha traído hasta el trono de gracia. Let us have grace, Tengamos gracia, whereby we may serve God acceptably and with reverence and godly fear. y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Brothers and sisters, this is not an hour to be able to just run your own race. Hermanos, este ya no es una hora en la cual debemos de correr nuestra propia carrera. This is an hour to be able to understand. Esta es una hora para que podamos ya entender. God has already mapped out the journey for the bride of Christ. Dios ya ha trazado esa jornada para la novia de Cristo. Brothers and sisters, He has given us a living hope. Hermanos, Él nos ha dado una esperanza viva. And if the world and society does not want to walk that way and reject the grace of God, Y si el mundo y la sociedad no quieren caminar de esa forma con Dios y han rechazado su palabra, the Bible tells us, la Biblia nos dice, what, brothers and sisters, is this last verse of Scripture there? así como dice este último versículo de la Escritura, For our God, brothers and sisters, porque nuestro Dios, our God is love. hermanos y hermanas, nuestro Dios es amor, But also the Word of God says our God is a consuming fire. pero también la palabra de Dios dice, nuestro Dios es fuego consumidor. That's the purifying fire. Ese es el fuego purificador. I read, He shall be exalted in judgment. Brothers and sisters, just Dice que nuestro Dios se exaltará en juicio. as the Word of God says in Isaiah 5, Y hermanos, la palabra de Dios dice en Isaías 5, what more could I have done to my vineyard, my beloved ¿qué más puedo hacer yo con mi viña amada? vineyard? I did everything. Dios está diciendo, yo hice todo. Therefore, this is what I will do. Por lo tanto, ahora esto es lo que haré. Brothers, the United States of America Hermanos, los Estados Unidos de América has been that beacon of light han sido ese faro de luz to spearhead para que se vea a lo lejos
the gospel message across the world. para expandir ese evangelio de Dios a través del mundo. But brothers and sisters, she's reaching that point for a house cleaning. Pero ya llegamos a ese punto donde hay que hacer una limpieza en casa. No, I cannot tell you the day and the time. No, yo no le voy a decir a usted el día o el tiempo, But we have to watch what is going on. pero tenemos que ver qué es lo que está pasando. Brothers and sisters, because God has to purify the nation. Porque Dios, hermano, tiene que purificar a la nación. My brothers and sisters, that goes for, I would say, any other nation Y lo mismo tiene que ser para cualquier otra nación that God has got his eyes upon. en las cuales Dios ha puesto sus ojos. So let us not forget Entonces no nos olvidemos that, brothers and sisters, God's voice will never be closed. que la voz de Dios nunca va a ser parada o cerrada. It may be closed on YouTube. Quizá pueda ser cerrada en YouTube, It can get closed on Facebook. quizá sea cerrada en Facebook, It can be closed, brothers and sisters, on every other structure. o quizá sea cerrada en cualquier otro ámbito. That is why, brothers and sisters, we have felt for a long time that that's not the place where we want to put our focus upon. Y por eso ya hemos sentido por algún tiempo que ese no es el lugar en el cual debemos de enfocarnos. Brothers and sisters, Facebook has not been the place that I've been interested in. Para mí Facebook no ha sido un lugar al cual a mí me ha interesado. We've had to be there for a purpose. Hemos estado allí solamente con un propósito, Brothers and sisters, to be able to at least allow children of God para que por lo menos los hijos de Dios to at least see what is happening around this world. But puedan ver las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. sure as gold, there's coming a persecution. Brother Branham said, brothers and sisters, thus saith the Lord. Pero lo que le espera, lo que viene más adelante es una persecución. Dios le mostró eso al hermano Branham. Eso es así, dice el Señor. And my brothers, it will have an introduction, and we already see it Y eso tiene que comenzar en algún momento, y ya hemos visto ese comienzo. happening. Brothers and sisters, if you do not go, already read, brothers and sisters, WhatsApp. Y si usted no se ha dado cuenta lo que está pasando con WhatsApp, In the coming months, brothers and sisters, you'll also have to go and abide by their lo que ellos están tratando de hacer en los siguientes meses, ellos han dicho que usted tiene que someterse code of ethics. a un código de ética. If you don't do it, brothers and sisters, Y si usted no lo hace, they will not allow you on it anymore. ellos no van a permitir que usted use ese programa más. So every structure nearly is being closed down. Entonces cada una de estas estructuras y avenidas está siendo cerrada. Brothers and sisters, but we thank God, no man Pero tenemos que darle gracias a Dios, will close the voice of God porque no hay ningún hombre que pueda cerrar la voz de for Dios this end time. para este último tiempo. As long as this eagle anointing is on the scene, Y entre tanto que esta unción de águila permanezca sobre la escena, brothers, she will echo, and there will be a people that ella va a aclamar, a hablar, y va a haber un pueblo will hear to what the word of God has got to say. que va a escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir. That is why I'm thankful we are living now at this end time, brothers and sisters, Por eso le doy gracias a Dios de que podemos vivir durante este último tiempo, approaching, brothers and sisters, a wonderful, marvelous era of the miraculous. y ya nos estamos acercando cada día más a esa guerra milagrosa, That God will shake the mortal realm of this world donde Dios va a sacudir a ese elemento mortal de este mundo to awaken them. para despertarlos. Because if He doesn't do it, the Word of God says Porque si Él no lo hace, la palabra de Dios dice that He will cut those days short. que Él acortaría los días. I was just reading, brothers and sisters, that our earth Estaba leyendo recientemente, hermanos, de que nuestro planeta Tierra is spinning 0.5 seconds, I think,
está girando 0.5 segundos, creo, faster más rápido than other times. que en cualquier otro tiempo. Because the earth is spinning slightly faster. Y por causa de que la Tierra está girando un poco más rápido. Now, my brothers and sisters, that may have no relation to what I've said about the days being numbered, but no. Ahora, quizás eso no esté relacionado con lo que acabo de decir, que los días serían acortados. No doubt, we realize, brothers and sisters, if God does not preserve His own and protect His own, Pero sí nos damos cuenta, hermanos, de que si Dios no protege a los suyos, no los guarda, the devil, brothers and sisters, will have its way. el diablo viene y puede hacer lo que él quiera. But we are thankful to God Pero le damos gracias a Dios, that God has already mapped out and told us porque Dios ya ha trazado un camino y nos ha dicho what He will have for Israel, what He will have for the United States of America, las cosas que le van a venir a Israel, lo que él tiene preparado para los Estados Unidos de América what He will have for the church of the living God. y lo que él tiene para la iglesia del Dios vivo. That is why we look in front of us. Por eso es que miramos hacia adelante God is going to shake all things. y podemos ver cómo Dios va a sacudir todas las cosas. May we stand on stable grounds, brothers and sisters. Y es mejor que estemos parados sobre tierra firme And may the Lord bless you this morning. y que el Señor los bendiga esta mañana. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Heavenly Father, Lord, as we look to you this morning, Padre Celestial, conforme volteamos a verte a ti esta mañana, we are a thankful people to be living at this hour of time. somos un pueblo agradecido al estar viviendo durante este tiempo. Lord, as much as in society and the world, Y no importa qué tanto la sociedad hay en el mundo, we've seen, dear Lord, some loved ones, Lord, that has been close to us. hemos visto, Señor, cómo algunos seres queridos han rechazado In days gone by, y los días han pasado. Lord, Brother Katima, Brother Bud, Y Señor, el hermano Katima, el hermano Bar, from Faith Assembly, de allá de la Asamblea de la Fe, and other ministers of God, y otros ministros de Dios, and also, Lord, our neighbors and y también, Señor, nuestros vecinos, church-going people y todas esas personas que están yendo a la iglesia, have been affected by this coronavirus. ellos han sido afectados por este coronavirus. Lord, I pray for every one of them and their families. Y yo oro, Señor, por cada uno de ellos y de sus familias. I pray that you will bless them, Y yo oro, Señor, para que tú los bendigas, cover them under the blood of Jesus Christ. que los cubras bajo la sangre del Señor Jesucristo. Lord, you are the only one that sees the end from the beginning. Señor, tú eres el único que has visto el final desde el principio. I pray, Lord, that you will give them a hope for the future. Y yo oro, Señor, para que tú les des una esperanza para el futuro. Because, Lord, the devil does not have an endless rope Porque, Dios, sabemos que el diablo no tiene una soga interminable or leash, my God. o no tiene una cadena interminable. Lord, you will only allow it to go thus far and then you will stop it. Tú solamente permites que él avance hasta cierto lugar y luego tú lo detienes. You will stop it, precious Lord. So we know, dear God, in the days before us, Lord, we are going to see what your hand is going to do for the bride of Christ. Y podemos ver lo que tu mano nos muestre, Señor, lo que nos va a enseñar en los días que se aproximan, cómo tú te vas a mover en la novia de Cristo. As well as for the world. And we will give you praise and thanks. Y las cosas que van a suceder en el mundo. Y te vamos a dar gracias, Señor, y alabanza. Knowing that you've never failed us. Sabiendo de que tú nunca nos has fallado. You've been with us all this way. Y tú has estado con nosotros todo este camino. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana. Amen and amen. Amén y amén. Amen. God bless you. Amen. Que el Señor los bendiga.